El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y muy rotundo ha sido. Él subraya que la amnistía es un desafío al orden constitucional y explica que callarse significa ser cómplice de esta invasión al Poder Judicial. ¿Cabe con la Constitución en la mano una ley de amnistía? La respuesta adecuada a estos interrogantes es que no. Constituyen todo un desafío al orden constitucional. Y creo que esta situación no permite, no consiente el silencio, porque ante la misma todo silencio es un silencio cómplice. Dijo que en la Unión Europea había preocupación cero por la amnistía, algo que poco después desmintieron desde allí, desde Bruselas. Y hoy insisten en que tienen preguntas. Guillermo Pascual. Sandra, y hoy ha sido el propio comisario de Justicia el que, ante la pregunta de si hay preocupación en Bruselas por la amnistía, pues él ha respondido que lo que tienen son preguntas todavía sin responder. Además, el comisario Reynders ha dicho que todo esto, todas estas dudas, se las transmitió personalmente al ministro Bolaños el pasado jueves en esa reunión aquí en Bruselas, y fue a la salida cuando el ministro, ante la prensa, pues no habló de dudas, habló de manera rotunda de que había cero preocupación en Bruselas por la ley de amnistía. Hoy el comisario insiste en que va a seguir de cerca todo el trámite parlamentario de este proyecto de ley. Le dije al ministro que tenía preguntas y por eso esperaba seguir dialogando para tener respuestas a todas nuestras preguntas hasta el final del proceso. Un sorprendente episodio de desmentidos entre Bolaños y el comisario europeo Reynders ha sido comentado también por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no parece tener mucha fe en que la preocupación de Bruselas sea cero, como dice el ministro. En Europa hay cero, pues mucho mejor que haya cero, lo dudo. Pero bueno, si lo ha dicho él, será que tiene relación directa con ellos. La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, también duda de que la Comisión Europea no se preocupe por lo que ocurre en España. Tendremos que ver qué dice el Ministerio de la Comisión Europea cuando efectivamente vea que se van a perdonar delitos de malversación, porque estos delitos de malversación, eso es corrupción política, y la Unión Europea persigue y está completamente involucrada en la persecución de los delitos de corrupción. Amnistía no significa poner la memoria a cero, pero sí el contador a cero. Ese es el argumento del presidente del Gobierno para defender la ley de amnistía. Dice Pedro Sánchez que todos debemos extraer lecciones y arremete contra el PP. Él equipara la reunión con Junts en Suiza con las del Gobierno de Aznar y ETA hace 24 años. El expresidente Aznar, entrevistado hoy en Espejo Público, ha sido muy crítico con Pedro Sánchez. No se puede arrastrar más a un país, digo por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no? Y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles. Bueno, ya conocemos a Francisco Galindo, que es el verificador internacional que está mediando en Suiza entre el PSOE y Junts, pero ¿quién va a ser el elegido o elegida en el caso de Esquerra Republicana? Esta es la gran pregunta hoy. Hay que recordar que tanto Junts como Esquerra son dos fuerzas políticas representadas en el Congreso. Se podría negociar con las dos aquí en España, pero eso no será así. El diplomático salvadoreño Francisco Galindo ya ha participado en la reunión de este sábado entre las delegaciones de Junts y del PSOE. Esta mañana Sánchez ha confirmado que en el caso de Esquerra habrá otra persona, pero poco más. Eso está publicado, eso está en los acuerdos que tenemos con ambas formaciones políticas. En principio parece que no va a ser el mismo. Gracias, Íñigo. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Paje, es uno de los más críticos con la política de Pedro Sánchez. Anoche en La Sexta volvió a criticar la amnistía y los pactos con los independentistas. Yo creo que es más honesto con la gente reconocer que se necesitan los votos y que donde he dicho digo, digo Diego. Los que se van a beneficiar de la amnistía dicen que volverán a las andadas. Los mismos que se van a beneficiar de la amnistía son los que se la votan a sí mismos. Un señor que ha perdido 400.000 votos termina decidiendo que o se le libera de la cárcel o no hay gobierno. Todo referéndum que no sea para cambiar o modificar la Constitución, por supuesto, yo lo recurriré al Constitucional con carácter previo, obviamente.
aparte de que no se va a dar. ¿Hubiese votado en contra de la investidura de Pedro Sánchez? Seguramente no hubiera abandonado mi acta. ¿Creen que esta legislatura va a durar 4 años? Tengo muchas dudas. Los españoles creen que la amnistía es injusta y que supone un privilegio. Así lo refleja una encuesta que hemos conocido hoy mismo, Adolfo. Sí, Marina, el barómetro de 40 ABD para el país dice además que la medida solo tiene apoyo en Cataluña y Euskadi y entre los votantes nacionalistas y de Sumar. Además, sobre las elecciones, esta encuesta dice que la derecha alcanzaría la mayoría absoluta por primera vez desde las últimas elecciones. Los pactos del PSOE con el independentismo hace que este partido pierda votos, pero no se desploma según este barómetro. En cuenta que salimos de una reunión en Ginebra, una reunión clandestina con un mediador salvadoreño. No sé si ha escuchado al presidente del Gobierno, pero hace unos minutos decía en la cadena SER que no entiende que se escandalice el Partido Popular con esta reunión, porque usted, y le citaba a usted expresamente, también tuvo reuniones en Suiza, en esas conversaciones de paz para acabar con la banda terrorista ETA. Vamos a ver, yo creo que España vive un momento... Primero, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí, Susana, y este programa. Segundo, yo creo que España vive un momento muy crítico, probablemente el momento más crítico si uno deja al lado el intento de golpe del 23 de febrero del 81 en los últimos 45 años, 46 años, y que vamos a tener dificultades para salir de este momento crítico, ¿no? Estamos discutiendo exactamente dos cosas. Una, si se produce una amnistía para los procesados o huidos en el golpe de Estado que hubo en octubre del 17, y otra, si la Constitución española existe, resiste, y si la nación española continúa. Y entonces estás hablando de algo absolutamente básico, ¿no? ¿Cree usted que eso es lo que está en jaque? ¿La Constitución y la nación? Yo lo que creo es que lo que está encima de la mesa es un proyecto de construcción constitucional, de eliminación del régimen del 78, de sustitución del régimen del 78, y naturalmente están puestos encima de la mesa, a partir de eso, si la continuidad de la nación española que hemos conocido es una posibilidad o es una quimera. De si España va a continuar siendo una nación o va a ser una confederación de republiquillas ridículas, o si España, pues efectivamente, su Constitución, su Estado de Derecho, va a prevalecer. Todo lo demás yo creo que es envoltorio de lo que es efectivamente un proceso político que está centrado en esas dos cosas. ¿Piensa que esto es lo que se está dilucidando en esa reunión en Ginebra? Que se no está tengo la menor duda. De eso y no de la fiscalidad, es decir, del traspaso del 100% de los impuestos a la hacienda catalana. No, sobre esas cosas o la amnistía. Sobre esas cosas no se habla en España, desgraciadamente, porque el proceso se ha convertido, la cuestión se ha convertido en lo que yo acabo de explicar, ¿no? A mí me gustaría mucho que en España hablásemos pues de impuestos o hablásemos de cómo de inversiones o cómo invertimos más en tecnología o cómo reducimos el endeudamiento, cómo mejoramos la educación o cómo hacemos una buena reforma fiscal. Todas esas cosas que serían parte de un diálogo nacional y de un debate nacional, o cómo mejoramos nuestra convergencia económica otra vez que hemos perdido 20 puntos con la Unión Europea, o cómo somos más presentes, estamos más presentes internacionalmente, o cómo no hacemos el ridículo en el mundo internacional en crisis tras crisis, ¿no? Y entonces, pero estamos centrados en lo que estamos centrados. Por aquí se ha ido a unas elecciones diciendo que no iba a haber una amnistía, que no entra en la Constitución, y que se iba a traer a un fugado de la justicia a España para ser juzgado, y después de las elecciones estamos haciendo exactamente todo lo contrario. Y los socios que ha elegido el presidente del gobierno actual, los socios para ser presidente del gobierno, los socios para tener los votos que necesita para ser presidente del gobierno, son comunistas, son antiguos terroristas encabezados por el señor Otegi, antiguo terrorista, es el señor Junqueras, condenado por golpe de Estado, y es el señor Puigdemont, fugado de la justicia española. Esos son los socios del gobierno de España. Y esos socios quieren dos cosas: acabar con el sistema del 78, acabar con la Constitución del 78, es decir, acabar con la convivencia que acordamos los españoles en el 78 y acabar con la nación española. Y de eso el Partido Socialista no es ni prisionero ni está sometido a ningún chantaje.
Es lo que ha escogido. Es la política que ha escogido. Y eso le da especial gravedad a esta situación. Otro expresidente, Rodríguez Zapatero, defiende que la amnistía va a ser buena en aras de la reconciliación de Cataluña con España y que además el Partido Popular se va a acabar aprovechando de la misma. No sé qué responde usted. Bueno, yo creo que una cosa es ser expresidente y otra cosa es ser influencer, ¿sabes? Y hay algunos que ejercen de influencer pero no ejercen poco de expresidente, ¿no? Porque yo he visto decir, no, mire usted, si los partidos tienen libertad para reunirse con quien quiera. Pero ¿hasta dónde queremos llegar? Es decir, ¿qué pensaríamos nosotros? Usted imagínate, ¿qué pensaríamos nosotros si en Francia alguien decide que para estar en el gobierno, pacta con los que se quieren acabar con Francia, pacta con antiguos terroristas y pacta con un fugado de la justicia y se reúne clandestinamente fuera de Francia para pagar el precio que tenga que pagar para estar en el gobierno? ¿Qué pensaríamos pues pensaríamos, oiga usted, este país no va bien, ¿no? Y además los franceses les vemos en la Asamblea Nacional entendiéndose con pinganillos, no en francés. Bueno, ¿qué pensaría usted de Italia si pasara eso? Pues que es un país que no va bien. ¿O qué pensaríamos de Alemania? ¿Se imagínate el gobierno alemán, un candidato al gobierno alemán, a canciller de Alemania, negociando clandestinamente con un fugado de la justicia en el extranjero, con un intermediario del Salvador o con un intermediario de cualquier otro sitio, especialista en las FARC, en guerrillas? Pero bueno, ¿pero a dónde se quiere llevar esto? Realmente, o sea, es que no se puede arrastrar más a un país, digo por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no? Y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles con este asunto. Acabamos de ver la encuesta del País que reconoce que la mayoría de los españoles pues no aceptan la amnistía, que consideran que además se hace porque quiere buscar su supervivencia Pedro Sánchez, pero no en aras de la reconciliación, tal y como nos vende el Gobierno. Y en este momento el Partido Popular ganaría las elecciones y podría gobernar. Ya las ganó las últimas, pero no tuvo esa oportunidad. ¿Cuál cree que debería ser la oposición del PP en este momento? ¿La que está haciendo? Yo creo que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, pero que no ha podido conformar una mayoría de gobierno, lo que tiene que hacer es exactamente lo que está haciendo. Está apelando a la energía cívica de los españoles. El PP está diciendo, nosotros queremos recuperar la nación española. Queremos que la Constitución siga siendo un elemento de convivencia entre los españoles. El PP no quiere que la Constitución se rompa, no quiere que la nación española desaparezca, no quiere que para formar gobierno valga cualquier cosa. No hay por qué pedir perdón a los que dieron un golpe de Estado. Ya ha sido eliminado el delito de sedición, ya ha sido rebajado el delito de malversación, y ahora vamos a hacer una amnistía. ¿Qué más se quiere desarmar del Estado? Un sistema en convivencia es un sistema que respeta el Estado de Derecho, que fortalece las instituciones y que sabe que la ley es la reguladora, y no al contrario. No es una política que debilita las instituciones, no es una política que pone en cuestión la política del Estado de Derecho y no es una política que pone en cuestión la aplicación de la ley. Pues entonces esos elementos básicos son los que representa el Partido Popular. La recuperación de la nación española y la garantía de que el sistema de convivencia constitucional se va a mantener. Para esa oposición el PP ha recuperado algunos de los perfiles más duros, portavoces como Cayetán Álvarez de Toledo o Rafael Hernández. No sé hasta qué punto usted ha susurrado esos nombres. Cayetán Álvarez de Toledo no es que sea duro, es lo que es muy inteligente. Y estar rodeado de personas inteligentes siempre es un acierto político para el que lo hace, ¿no? Le preguntaba hasta qué punto usted había susurrado algunos de esos nombres. Yo no susurro. Yo lo que tengo que decir lo digo abiertamente. ¿Usted es partidario de seguir movilizando la calle? Lo digo porque va a ser difícil mantener este nivel de movilización y hemos visto que este pasado domingo salió una 10ª parte que hace 15 días. No sé, no van a salir todos. Era un acto del Partido Popular y un acto que se celebró con mucho éxito, ¿no? Un apelo a la energía cívica de los españoles. Los españoles lo que no pueden es derrumbarse. Vamos a ver. En el debate de investidura, el candidato al debate de investidura, yo soy presidente del gobierno, va al debate de investidura y dice, yo voy a levantar un muro para impedir que todos ustedes lo franqueen.
Yo levanté un muro contra ustedes. Usted dice que ese muro es una declaración de guerra. Yo digo que ese muro es una declaración de guerra. Nunca se había escuchado en el Congreso de los Diputados, en este periodo democrático, una declaración de ese cargo. Y yo estoy diciendo, yo voy a gobernar contra ustedes. Contra media España, contra 11 millones de españoles, contra 11 millones de electores. Bueno, pues muy bien, esos 11 millones de electores, yo les digo, tenemos que tener la energía cívica para saber lo que eso significa. Eso significa que vamos a romper, que vamos a quebrar, que vamos a aceptar una quiebra de la convivencia en España. Pues no significa eso. Y vamos a movilizarnos para decir queremos mantener nuestra convivencia, queremos mantener nuestra Constitución, queremos mantener nuestra nación, queremos mantener todas aquellas cosas que han servido durante décadas para una transformación política, social, económica, cultural e internacional de España sin precedentes. Pero usted sabe que la memoria es frágil. La proposición de ley de amnistía se va a tramitar en plenas Navidades, pasarán los meses... Sí, las elecciones se hacen el 23 de julio, la amnistía se transmite en Navidades y la próxima vez lo haremos el 1 de enero, lo que haya que hacer. No sé qué es lo que habrá que hacer, pero el 1 de enero. No, pero si el problema de la amnistía no es cuando se tramita, es por qué se tramita. ¿Para qué se tramita? Primero, la amnistía no es constitucional. La amnistía está expresamente rechazada en los debates constitucionales y no cabe en la Constitución. Y segundo, yo lo repito, es decir, se puede interpretar lo que dice la Constitución, pero lo que uno no se puede inventar es lo que no dice la Constitución. Eso fue expresamente rechazado en los debates constituyentes. No cabe en la Constitución. Y la amnistía no solamente es decir yo perdono los delitos que ustedes han cometido. La amnistía es decir, yo les pido perdón a ustedes por la actuación que el Estado, las fuerzas de seguridad, los jueces y el mismísimo jefe del Estado, el mismísimo rey, tuvo para contener el golpe de Estado. Y eso, pero bueno, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es esto? Que eso va a mejorar la convivencia. Que eso la convivencia en España, desgraciadamente, se está deteriorando y me preocupa muchísimo. ¿Que eso va a ser una política de reencuentro? Pues mire usted, el reencuentro que están formando es que ni los antiguos terroristas, ni los separatistas, ni los seguidores de Puigdemont, ni algunos otros más, fueron a las consultas del rey cuando había que formar gobierno. Ese es el reencuentro, el primer reencuentro. El segundo reencuentro es que no fueron a la jura de constitución de la princesa de Asturias. Y el tercer reencuentro ha sido que no han ido a la apertura de la legislatura. Ese es el reencuentro. Es decir, le están diciendo muy claramente que a la coalición que lidera Sánchez no acepta las reglas del juego actuales. Y hay una parte de España a la que yo apelo a su energía cívica que le digo, no vamos a cejar, no vamos a abandonar, no nos vamos a rendir ante unos que quieren acabar con el sistema de convivencia y con el sistema constitucional de España. Más allá de la amnistía, ¿qué le parece el acuerdo político que ha firmado el Partido Socialista con Junts, donde se reconoce que ha habido lawfare, guerra sucia judicial, y el propio Pedro Sánchez pone como ejemplo la kitchen? Eso es un acercamiento a lo que pasa en algunos países, desgraciadamente, en algunos países latinoamericanos, ¿no? En donde el Estado de Derecho es puesto en cuestión. Al final, ¿qué es la lawfare? La lawfare es que unas comisiones de investigación parlamentarias revisan sentencias judiciales y cambian las sentencias judiciales que son aplicadas a determinadas personas. O sea, la amnistía no es que solamente acabe en eso inconstitucional, acaba con la igualdad entre los españoles. La amnistía es un privilegio para unos españoles en contra de otros españoles. Pero el lawfare es atacar directamente al Estado de Derecho. Es decir a los jueces, mira, me voy a reservar el derecho de decirte si eres un prevaricador o no eres un prevaricador. Y además, que sepas que aquí prevalece lo que diga la mayoría del Congreso y no lo que diga una sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, pues eso, en cualquier persona que entienda cómo funciona la democracia y el Estado de Derecho, eso es un ataque directo al Estado de Derecho y es un ataque directo a la convivencia democrática de los españoles. Porque el día que la ley deje de ser lo que rige las democracias, lo que rige las democracias serán las tiranías, cualquiera.
Sostiene Pedro Sánchez, lo acaba de decir también hace unos minutos, que el lawfare es bloquear el poder judicial. Eso también es guerra sucia judicial y en este caso responsabiliza al Partido Popular. Sí. Aquí hay una política muy clara y la política muy clara es, como hay que gobernar contra media España, cuando te preguntan ¿qué tal está usted? Dice, no, la culpa la tiene el Partido Popular, da igual cómo está usted, si está bien, si está mal o está regular. Eso no tiene ningún sentido. Responda, el presidente del gobierno tiene que responder de lo que está haciendo. Y el lawfare lo ha pactado él. Por tanto, que responda del lawfare. El Consejo General del Poder Judicial es verdad que no se ha renovado, pero ¿quién ha decidido que el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer nombramientos? ¿Por qué hay vacantes judiciales no nombradas? Por exactamente, no por un bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, sino porque el Gobierno decidió impedir que el Consejo General del Poder Judicial consideraba que estaba nombramientos. 5 años después. Pero eso es una consideración opinable. ¿No? Tiene la misma legitimidad de origen. Otra cosa distinta es que esté prolongado en su mandato, o esté prorrogado en su mandato. ¿Que sería deseable que no lo estuviera? Sería deseable que no lo estuviera, pero mientras tanto tendrá que ejercer sus funciones. No consta que lo haya hecho, sino consta que ha hecho lo contrario. Insultar a los gobiernos de la Unión Europea. Es decir, este es un gobierno reaccionario, es un gobierno de la extrema derecha, el gobierno italiano. Pero oiga, deje usted es estomagante ya esto del gobierno progresista y esto de la derecha y de la derecha es absolutamente estomagante, ¿no? Expliquen, por favor, lo que están haciendo. Digan cómo es posible, sin perder la vergüenza y sin perder la dignidad y sin perder el respeto que merece todos los ciudadanos españoles, irse a negociar con un prófugo de la justicia, con un intermediario salvadoreño, internacional, clandestinamente a un país. Eso no es hacer política, eso es una vergüenza. ¿Qué le parece este gobierno que, bueno, pues a raíz de esa alianza con Sumar, por lo menos parece más institucional que con Podemos, y lo que nos cuentan es que los consejos de ministros son más tranquilos y la relación es mejor? Pues yo no estoy ahí, afortunadamente, y entonces no tengo ni idea si el Consejo de Ministros es mejor, peor, pero a las personas y a los grupos y a los gobiernos hay que juzgarlos por los hechos, ¿no? Y desde luego los hechos que está haciendo este gobierno hasta ahora son para estar muy preocupados. Es de que hay mucha preocupación en muchos países del mundo por la evolución española, ¿no? Porque la democracia española, el Estado de Derecho, está puesto otra vez en cuestión. Y de los 3 principios básicos que forman una sociedad libre, que son la libertad intelectual, que es el derecho a expresarse, el derecho a opinar, la tolerancia, la convivencia, todo eso está dañado en España. La libertad política, que es la democracia, pero que es el Estado de Derecho y que es la ley. La democracia es el gobierno de las leyes. La ley, pues está puesto en cuestión. Y las economías libres, el derecho de propiedad, el derecho a prosperar, el derecho a mirar hacia el futuro, o el deseo de mirar al futuro, de hacer medidas reformistas, de ver objetivos posibles para el país, de compartir objetivos, de diseñar objetivos comunes, de tener propósitos comunes, de tener metas comunes, pues eso, con el discurso del muro, se ha terminado también. Entonces, que los 3 elementos, los 3 principios de las libertades, las 3 libertades que conforman el orden liberal, una sociedad libre, estén puestas en cuestión, es muy peligroso a estas alturas. ¿Usted da por hecho que la amnistía no es constitucional? Porque dice que se rechazó expresamente los debates constitucionales. Todos presumimos que el Constitucional la va a validar. No sé si confía en que Bruselas acabe tumbando la va a validar, esta ley. Yo espero que no la valide, pero la va a validar o no la va a validar. Quiero decir que yo creo que la va a validar, puede hacer una sentencia que la valide o puede no hacer sentencia. Y simplemente decir las cuestiones de inconstitucionalidad que se presenten, los recursos que se presenten, no impiden la aplicación de la ley. Por lo tanto, la ley se aplica y yo ya daré la sentencia cuando la tenga que dar, cuando me parece. Esa es una posibilidad. Dilatar la respuesta a la resolución. Pues hay sentencia a lo mejor dentro de 4 años, ¿Y Europa? otro de 5 ¿Usted confía años, ¿no? en una respuesta por parte de Europa
a la amnistía o a la lawfare, que parece que es el asunto más delicado, dado que bueno, todas las asociaciones de jueces se han quejado abiertamente y han protestado incluso en Bruselas? Yo creo que Europa, como se puede decir, Europa es un milagro, pero es un club muy importante al que hay que pertenecer y por cierto debíamos recuperar nosotros nuestra preocupación por nuestro futuro y nuestra presencia en Europa también, ¿no? Europa puede limitar el número de cosas que hace un país, pero no puede impedir que un país haga cosas que quiere hacer. Entonces, los europeos no nos van a resolver los problemas que nosotros no seamos capaces de resolver. Sí pueden establecer límites, ¿no? Entonces, evidentemente, la Comisión Europea es garante de los tratados y los tratados exigen el respeto al Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho es puesto en cuestión, la Comisión Europea, las instituciones europeas pueden actuar.